¿Compro el SP500 o compro un ETF global? Miles de personas que quieren empezar a invertir y se quedan bloqueadas por una pregunta simple. Muchos principiantes creen que están diversificando cuando compran los dos, y en realidad están comprando las mismas empresas dos veces. Otros meten todo su dinero en el SP500 pensando que eso ya es invertir en el mundo, cuando en realidad solo están apostando a un país. En este video vamos a dejar esto claro de una vez. Te voy a explicar cómo funcionan realmente estos activos y la forma simple de empezar a invertir sin complicarte la vida. Si este contenido te interesa, entonces ve dejando el like y suscríbete, porque hoy vamos sin filtros. Y si tienes oídos sensibles, mejor ve a ver los Teletubbies y sal de este video. Sin más vueltas, comencemos. ¿Qué es el SP500 y qué es un ETF del mercado global? Vamos a empezar por lo básico, porque aquí es donde muchos ya se pierden. El SP500 es simplemente un índice que reúne aproximadamente 500 de las empresas más grandes de Estados Unidos. Empresas que conoces de sobra: Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Google, Meta, Johnson & Johnson. Compañías gigantes que dominan sectores completos de la economía. Cuando tú compras un ETF que sigue el SP500, lo que estás haciendo en realidad es comprar una pequeña parte de todas esas empresas al mismo tiempo. No estás apostando a una sola compañía. Estás invirtiendo en un conjunto de empresas que representan una buena parte de la economía de Estados Unidos. Por eso muchas personas dicen que invertir en el SP500 es invertir en la economía estadounidense. Y en parte es cierto, porque ese índice está compuesto por las empresas más grandes que operan dentro de ese país. Ahora bien, un ETF del mercado global funciona de otra forma. En lugar de concentrarse en un solo país, lo que hace es invertir en empresas de todo el mundo. Dentro de ese ETF vas a encontrar compañías de Estados Unidos, sí, pero también empresas de Japón, Europa, Corea del Sur, Taiwán, China, Canadá, Australia y muchos otros mercados. Es decir, cuando compras un ETF global, estás comprando una parte del mercado mundial completo. La diferencia clave es muy simple y es importante que te quede clara desde el principio. El SP500 invierte en un solo país. Un ETF global invierte en empresas de todo el mundo. Ahora, aquí viene algo que muchos principiantes no saben. Aunque un ETF global invierte en muchos países, Estados Unidos sigue teniendo el peso más grande dentro de ese ETF. En muchos casos puede representar más del 50% del índice, porque las empresas estadounidenses siguen siendo las más grandes del mundo. Por eso, cuando compras un ETF global, igual estás comprando empresas estadounidenses, solo que también estás añadiendo exposición a otros mercados. Y entender esta diferencia es clave, porque en el siguiente punto vamos a hablar de un error que muchísima gente comete cuando intenta construir su cartera. Un error que parece lógico, pero que termina concentrando más el dinero en lugar de diversificarlo. El error de invertir solo en el SP500 y el error de mezclarlo con un ETF global. Ahora que ya sabes qué es cada cosa, vamos a hablar de dos errores muy comunes. El primero es invertir solo en el SP500 pensando que con eso ya estás diversificado. No me malinterpretes. El SP500 es uno de los índices más sólidos que existen. Reúne empresas gigantes, líderes en innovación, tecnología, consumo, salud, energía. Muchas de esas compañías venden en todo el mundo, no solo en Estados Unidos. Pero hay una realidad que no puedes ignorar. Sigues apostando a un solo país. Hoy Estados Unidos domina los mercados. Nadie discute eso. Pero si estás invirtiendo a 20 o 30 años, tienes que aceptar algo muy simple. Nadie sabe qué región del mundo será la que más crecerá en ese tiempo. Hace décadas Japón era el mercado más fuerte. Luego fue Estados Unidos. Mañana podría ser Asia, Europa o alguna región que hoy ni siquiera estás mirando.
Por eso algunos inversores prefieren un ETF global, porque en lugar de apostar a un solo país, están apostando al crecimiento del mundo completo. Ahora viene el segundo error, y este es todavía más común. Hay gente que dice, bueno, voy a comprar el SP500 y también un ETF global para estar más diversificado. Suena lógico, pero en realidad no lo es tanto. El problema es que los ETF globales ya incluyen el SP500 dentro de su composición, porque Estados Unidos es el mercado más grande del mundo. Eso significa que cuando mezclas los dos, muchas veces estás comprando las mismas empresas dos veces. Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, ya están dentro del ETF global. Entonces, cuando agregas el SP500 encima, lo único que estás haciendo es aumentar todavía más el peso de Estados Unidos dentro de tu cartera. Y eso no siempre es malo, pero muchas personas lo hacen sin saberlo. Creen que están diversificando, cuando en realidad están concentrando más su dinero en las mismas empresas. Por eso, antes de empezar a comprar ETFs como si fueran cromos, tienes que entender bien qué hay dentro de cada índice. Porque construir una cartera no es comprar muchos ETFs, es saber exactamente qué estás comprando y por qué lo estás comprando. Y aquí es donde aparece otro problema que muchos inversores enfrentan cuando comienzan. El famoso dilema de no saber qué escoger para construir su cartera. El dilema del inversor al construir su cartera. Aquí es donde muchos principiantes empiezan a complicarse solos. Empiezan a investigar, ven videos, leen foros y terminan pensando que para invertir bien necesitan 10 ETFs diferentes, 5 acciones, 3 sectores y quién sabe cuántas cosas más. Y la realidad es mucho más simple. Tu cartera no debería estar llena de ETFs. Con 2 o máximo 3 ETFs ya puedes tener exposición a diferentes mercados y construir una cartera bastante sólida. El problema es que mucha gente cree que entre más activos tenga, mejor está diversificado. Y no siempre es así. Lo importante no es la cantidad de ETFs que tengas. Lo importante es que los que tengas se adapten a tu estrategia. Desde el inicio debes decidir algo muy simple. ¿Qué porcentaje de tu dinero quieres en cada tipo de activo? Y después respetarlo. Por ejemplo, decides que tu cartera tendrá 2 ETFs. Uno puede ser del SP500, que te da exposición a las empresas más grandes de Estados Unidos. El otro puede ser de otro sector o de otro mercado. Y listo, con eso ya tienes diversificación básica. Luego, si quieres, puedes agregar algunas acciones individuales. Tal vez 1 o 2 empresas que te gusten y que quieras mantener a largo plazo. También puedes añadir un par de bonos si quieres estabilidad dentro de la cartera. Y si te interesa ese mercado, puedes incluir criptomonedas al final, como una pequeña parte. Pero fíjate que todo empieza con algo muy simple. Una base clara de pocos ETFs bien escogidos. Porque aquí viene otra verdad que muchos no aceptan. No existe una cartera perfecta. Cada inversor tiene una cartera diferente. Es como una huella dactilar. Cada persona tiene objetivos distintos, tolerancia al riesgo diferente, ingresos diferentes y momentos distintos dentro de su vida financiera. Alguien que está empezando con 25 años no invierte igual que alguien que está cerca de retirarse. Por eso no tiene sentido copiar la cartera de otro sin entender tu propia situación. Primero entiendes tu estrategia, después escoges los activos que encajan con ella. Y una vez que tengas eso claro, solo falta algo. La puerta de entrada para poder comprar esos activos. Y esa puerta se llama broker. Comenzar ya. Escoger un broker. Ahora viene la parte práctica. Si quieres invertir en la bolsa, hay algo que necesitas sí o sí. Un broker. No hay otra forma. El broker es simplemente la plataforma que te permite comprar y vender los activos que se negocian todos los días en la bolsa. Acciones, ETFs, bonos. Todos esos títulos financieros se negocian constantemente a diferentes precios. Y para poder comprar o vender uno de ellos, necesitas un intermediario. Ese intermediario es el broker. No me vengas con si es una app, un banco o un sitio web. Eso da igual. Si quieres invertir en la bolsa,
vas a necesitar un broker. Y aquí pasa algo curioso. Hay gente que pasa años rompiéndose la cabeza pensando qué broker usar. Comparan 10, ven 20 videos, leen foros y mientras tanto no invierten un solo dólar. Te lo voy a decir así de simple. No existe el broker perfecto. Solo existe el que mejor se adapte a ti como inversor. Y lo que debes mirar tampoco es un misterio. Que sea fácil de usar, que te permita comprar fracciones de activos, que tenga comisiones bajas o cero para comprar ETFs y por supuesto que esté regulado. Nada más. Esa es una tarea que tú mismo puedes hacer con una búsqueda rápida. Hay brokers internacionales y nacionales, y dependiendo del país donde vivas, uno puede ser más conveniente que otro. Pero no te rompas la cabeza con eso, porque hay algo que muchos no entienden al principio. Tu dinero no va al broker, tu dinero va a la bolsa. El broker solo es la plataforma que te conecta con ese mercado. Y otra cosa importante, el dinero que ves en la app del broker no es dinero guardado como en una cuenta bancaria. Lo que estás viendo es el valor del activo que compraste. Por ejemplo, compras $100 de un ETF. Eso que ves en pantalla no significa que tienes $100 guardados ahí. Lo que significa es que el activo que compraste vale $100 en ese momento. Si lo vendes, recibirías esos $100. Por favor, si ves que cae de precio, no vendas. Ya que estarás cometiendo el típico error de un iniciante. Te voy a poner otro ejemplo. Si tú compras un carro y el año siguiente los precios de los carros bajan, ¿tú vas a vender o esperar que suba de precio? Es la misma lógica. No seas demente de vender cuando el mercado cae porque si estarás perdiendo dinero. Y créeme, va a caer. Siempre lo hace. Pero quien invierte a largo plazo siempre ve su dinero aumentar. Si esperas y el precio sube, ese activo valdrá más. Si baja, valdrá menos. Pero ese título financiero está a tu nombre. Es tuyo. Por eso cuando abres una cuenta en un broker te piden tus datos. Esa información queda registrada en el sistema del mercado. Y si algún día ese broker desaparece, quiebra o deja de operar, tus activos siguen siendo tuyos. Simplemente abres cuenta en otro broker y haces una transferencia de custodia, ya que la bolsa de valores tiene tus datos. Así de simple. Pero todo esto se entiende realmente cuando haces algo muy sencillo. Abrir el broker, hacer tu primer depósito y comprar tu primer activo. Hasta que no pongas tus primeros dólares en el mercado, todo esto seguirá siendo teoría. Hay algo que nunca me voy a cansar de repetir cuando hablo de inversiones: la importancia del DCA. Y aunque suene técnico, en realidad es algo muy simple. DCA significa invertir todos los meses la cantidad de dinero que decidiste invertir, sin importar si el mercado sube o si el mercado baja. Nada más. No hay misterio. Cada mes colocas el dinero, compras el activo que forma parte de tu cartera y sigues adelante. Así es como se construye una cartera de inversión de verdad, poco a poco, mes a mes, manteniendo el balance entre los activos que elegiste desde el principio. Fíjate en algo importante. En todo este video no hemos hablado de trading, no hemos hablado de gráficos, ni de intentar sacar ganancias rápidas todos los días. Nada de esas payasadas. Aquí estamos hablando de algo completamente diferente. Estamos hablando de invertir a largo plazo, construir patrimonio, recibir dividendos en el camino y dejar que el interés compuesto haga su trabajo con el tiempo. Pero para que eso ocurra, hay algo que muchos no quieren escuchar. Tienes que empezar, porque si no empiezas con poco, nunca vas a mover mucho. Mucha gente se queda esperando tener más dinero, esperando el momento perfecto, esperando entender absolutamente todo antes de comenzar. Y así pasan los años, sin invertir un solo dólar. La realidad es que la mayoría aprende haciendo. Cuando colocas tu primer dinero en el mercado, empiezas a entender cómo se mueve tu cartera, cómo reaccionas cuando el mercado sube o baja, cómo funciona la disciplina de invertir de forma constante. Y ahí aparece algo que muchos inversores descubren con el tiempo: la parte psicológica.
No es lo mismo ver una cartera de $1000 caer un 6% que ver una cartera de $50.000 caer ese mismo 6%. El porcentaje es el mismo, pero la reacción emocional es muy diferente. Por eso invertir también es aprender a controlar la mente. Pero todo empieza igual para todos. Abres tu broker, haces tu primer depósito, compras tu primer activo y sigues construyendo tu cartera mes a mes con disciplina. Así es como se empieza. Entonces espero que salgas de aquí para abrir tu cuenta en el broker y coloques tus primeros $10. Y así ves cómo funciona todo. Ahora, si no sabes cómo escoger un ETF, te dejo el video que aparece en pantalla para que te vuelvas un experto en pocos días. Ahora dime si ya estás invirtiendo. Deja el like, suscríbete y todo eso que sabes que tienes que hacer sin vergüenza. Apoya el canal.